Shalom. El tema de hoy, entre el árbol prohibido y la serpiente. Bienvenidos. En la parashá de Bereshit, en el libro de Génesis capítulo número 2, en el versículo número 8 establece que el Eterno, como lo muestra el versículo en pantalla, establece al ser humano dentro del huerto del Edén. Asimismo, nos menciona las Escrituras que fue el Eterno que colocó un árbol especial, el cual es denominado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dicho árbol, como lo menciona el versículo 2:17 que se muestra en la pantalla, no podía ser consumido por el ser humano. Muchos se han preguntado por qué Dios puso semejante árbol si no se podía consumir. ¿Acaso Dios lo puso para tentar al ser humano? Desde luego que no. Dios no hace tal cosa en relación al ser humano. ¿Cuál sería entonces el objetivo de estar ese árbol dentro de este lugar al alcance del ser humano si no se podía comer? Ante tal planteamiento, muchas personas se han atrevido a culpar a Dios de que el humano haya caído, pues ¿para qué coloca ese árbol si no era para el consumo del ser humano? ¿Que no sería mejor que no existiera? ¿Acaso el árbol tendría algo malo? Desde luego que no. Podemos decir que ese árbol no tenía nada en particular, sino que era una excelente oportunidad para que el humano pudiese demostrar con libre albedrío si deseaba obedecer o no a Dios. El amor se demuestra en la expresión de la obediencia, como lo cita el versículo siguiente. Pues este es el amor hacia el Señor, que guardemos sus mandamientos. Es decir, que la persona que dice que ama a Dios debe de obedecerle. Hace unos días preguntaba, si usted estuviera en el huerto del Edén y Dios le hubiese dicho, no comas de este árbol, ¿usted qué haría? La respuesta desde luego sería, pues no comeríamos. Eso es lo que deberíamos haber hecho para demostrar nuestro amor hacia Dios. Ya en el capítulo número 3 de dicho libro, como dice el versículo en pantalla número 1, el Eterno establece que la serpiente entra y presenta una idea diferente a la que Dios había dado a Eva para provocarla a que consuma dicho alimento. Ante tal imagen, también muchos se han cuestionado por qué Dios se le ocurrió inventar el diablo, por qué Dios no mejor hubiera eliminado a Satán antes de la existencia del ser humano. Y todavía algunos llegan a cuestionar, ¿por qué Dios dejó entrar a la serpiente para provocar a Adán y a Eva al huerto del Edén? ¿Lo hizo porque odia al ser humano? La respuesta es no. El ser humano puede decidir si le hace caso a la serpiente o no, ya que el ser humano está diseñado para vencer las pruebas o las tentaciones y que él pueda decidir a quién quiere obedecer o a qué se quiere someter. Tal como lo vemos en el libro del capítulo 4 de Génesis, versículo número 7, cuando Caín, una vez que en su corazón despierta envidia y odio a su hermano, procura la muerte de Abel. Es Dios quien, como el versículo en pantalla lo muestra, cita que el pecado está a la puerta de su corazón y al acecho, pero que él puede vencerlo y dominarlo si él lo proponía. Es decir, que el ser humano fue diseñado para vencer, como también lo muestra en el versículo en pantalla, en Génesis 1:28. Cuando hizo al ser humano le dijo las siguientes frases: sojuzga la tierra y señorea sobre todas las aves, sobre todos los animales del mar y sobre todas las bestias. El ser humano fue hecho para vencer.
No es que Dios nos haya puesto entre la espada y la pared, o entre el árbol prohibido y a Satán o la serpiente. Es que fue hecho con la intención del ser humano de vencer y mostrar a quién servía. Lamentablemente el humano decidió no obedecer a Dios, sino obedecer a la serpiente. Es por ello que nadie puede juzgar a Dios de que sea el causante de la derrota del ser humano o de nuestros fracasos. Como dice la Escritura, cada persona será responsable de sus actos y de sus pecados. Adán pudo escoger. Caín pudo escoger. Tú también puedes escoger a quién obedecer. Los que creemos en las Escrituras hemos entendido que quien cayó en pecado se hizo esclavo del pecado. Pero aquel que gime por la libertad, el Eterno ha establecido enviar a su Hijo llamado Yeshua, nuestro Mashiach, para liberarnos de esas cadenas del pecado y darnos libertad a través de su Hijo. Como dice la Escritura en el siguiente versículo, todo lo podemos en Mashiach, que nos fortalece. Shalom.